¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. El día de hoy estaremos abordando la vida del profeta Ageo, un hombre que también fue señalado por Dios para llevar su palabra, un hombre escogido por él para anunciar al pueblo nuevamente una alerta por su comportamiento. A diferencia de los otros profetas de los que hemos estado hablando, algunos de ellos hablaba la palabra de Dios que el Señor les estaba advirtiendo que iban a ser llevados a un cautiverio, fueron llevados a Babilonia. Y en esta ocasión, hermano, el profeta Ageo hace un llamado al pueblo de Dios, pero después de haber sido liberados, cuando Dios libera a este pueblo de la esclavitud, el profeta Ageo comienza a darles palabra. Se estima que este profeta, el profeta Ageo, nació durante los 70 años de esclavitud en Babilonia y que regresó a Jerusalén con Zorobabel. Zorobabel, hermano, es un personaje importante en la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver el porqué. Pero este hombre, un gobernante, estaba en aquel tiempo. Recordemos que no había rey en Israel porque habían sido cautivos, habían sido sacados de la esclavitud. El profeta Ageo era, vamos a llamarle, un colega del profeta Zacarías. La necesidad del pueblo de Dios que se encontraba en aquel tiempo era reconstruir el templo como un lugar de la presencia de Dios y de su adoración. Las dificultades, hermano, que estaban sucediendo en aquel tiempo, hermano, era que había un fracaso en el asunto glorioso de la construcción del templo, ya que el pueblo estaba causando una espera que parecía, hermano, no avanzar para poder construir el templo de Dios. Venía un futuro glorioso, hermano, para el pueblo de Dios y a Zorobabel. El libro de Ageo, hermano, nos enseña, nos afirma que se volvería a edificar el templo de Jerusalén y que la paz finalmente llegaría a esa misma ciudad. Estudiar el libro de Ageo, hermano, puede ayudar a muchos de nosotros a obtener la comprensión más profunda de la urgencia, de la importancia de edificar y de cuidar, de guardar el templo de Dios, de adornar el templo de Dios. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, verso 1 al 2, dice la palabra de Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estos hombres, hermano, hablaban de que todavía podían construir el templo de Dios o reconstruir el templo de Dios en el tiempo que ellos quisieran. La palabra del Señor nos enseña como tema principal fuertes reprensiones de parte del profeta por descuidar la construcción del templo. Estas reprensiones, hermano, unidas a alentadoras exhortaciones que estaba haciendo el profeta y promesas para los que se comprometieran en la obra, para trabajar en esa obra que estaba detenida. En el año segundo del rey Darío, la profecía de Ageo nos da un punto específico cronológico. La profecía comienza en el año 520 antes de Cristo. Esto, hermano, convierte al profeta Ageo en lo que le comentaba hace un momento en el inicio,
convierte al profeta Ageo en uno de los profetas menores después del exilio, después de la esclavitud. De los 12 profetas menores, los primeros 9 profetas hablaron antes de que Judá fuera llevada cautiva, exiliada hacia Babilonia. Los últimos 3 profetas, los últimos 3 profetas menores, estamos hablando de el profeta Ageo, de Zacarías y de Malaquías. Cada uno de ellos habló, hermano, a todas esas personas, a ese remanente que había regresado del exilio de aquel lugar. La palabra del Señor nos dice que ya se había ido la gloria pasada del reino y del templo, y ya no estaba la población de aquel tiempo. Todo lo que quedaba en aquel lugar eran escombros de Jerusalén, el remanente del pueblo y con una gran tarea de restauración. Era un trabajo para el pueblo de Dios. Tenían que restaurar el pueblo y el templo. En el año 538 antes de Cristo, el rey de Persia, Ciro, permitió, hermano, que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautividad. 2 años después, en el año 536, comenzó la construcción del templo dirigida por Zorobabel. La obra se detuvo después, hermano, de 2 años. Y después de 14 años de descuido, la obra en el templo fue puesta en marcha en el año 520 y fue terminada 4 años después, en el año 516. En el libro de Esdras, en el capítulo 6, versos 14 y 15, dice la palabra de Dios: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Notamos, hermanos, que las fechas son contadas con un rey pagano debido a que no había rey sobre Israel, pero la fecha es aún importante para Dios. Hay un tiempo fijo para cada uno de sus mensajes hacia los hombres. Dios haría, hermano, que se escuchara el mensaje tan pronto como les fuera dado. Si no prestan atención, Él mantiene en cuenta los días de su retraso. La gente, cuando no escuchaba a Dios, Dios era paciente, hermano. Dios era paciente con la gente. Dios era paciente con el pueblo como lo es paciente hoy con nosotros. Aquellos que no prestaban atención, Dios no les tomaba mucho en cuenta ese tiempo. Decíamos en el video anterior que el Señor era lento para la ira, pero es grande en misericordia. Entonces Él mantiene, hermano, un tiempo para que el pueblo reaccione. Había una excusa para no construir el templo. Y esa excusa que tenían en aquel tiempo todavía a veces se manifiesta. Había una excusa para no construir el templo de Dios, reconstruir el templo. Así había hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo aún. Eso era lo que decía el pueblo de Judá. El tiempo de que la casa de Jehová sea edificada todavía no había llegado para ellos. No ha llegado aún el tiempo. Cuando el profeta Ageo, hermano,
dio la primera palabra en el año 520 antes de Cristo. En aquel tiempo los exiliados habían regresado a Jerusalén. Ya tenían un tiempo ahí, alrededor de 18 años ya tenían en aquel lugar, pero la obra de reconstrucción del templo estuvo, estuvo inactivo durante los últimos 14 años. 14 años donde ellos no quisieron reconstruir el templo de Dios. Pero vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo en los años difíciles. En aquel tiempo, hermano, difícil para el pueblo. Venía un tiempo de retorno del exilio. Dios habló a su pueblo por medio de este profeta, hermano, el profeta Ageo, y el remanente que había regresado de la cautividad. Si nos damos cuenta en lo que dice la palabra de Dios, estos hombres estaban más preocupados por sus asuntos y embellecimiento de sus casas que la reconstrucción de la casa de Dios. Hoy cuántas veces, hermano, ponemos tal vez de pretexto el hacer algo en nuestra casa, en nuestro hogar, para no asistir a la casa de Dios. Tenemos prioridad en nuestra casa y no hay prioridad en la casa de Dios. Hay prioridades, pero yo creo que algo que le molestaba a Dios en ese momento, hermano, era que la misma gente decía, todavía no llega el tiempo para reconstruir el templo. Era un lugar de adoración, era un lugar de encuentro con Dios, era un lugar donde llevaban sus sacrificios. Vamos a ver qué dice el libro de Ageo, capítulo 4, verso 9. Ageo, capítulo 1, verso 4 al 9. Dice la palabra de Dios, es para vosotros, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues si ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traedme madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El pueblo, hermano, tenía como prioridad embellecer sus hogares. Ya había una reconstrucción, pero dice la palabra de Dios que tenían casas artesonadas. Estaban poniendo mucho cuidado en la reconstrucción de sus hogares, pero habían olvidado la reconstrucción de la casa de Dios. Esto es lo que estaba aconteciendo, hermano. Al olvidarse de la reconstrucción del templo de Jehová, el pueblo tenía que reaccionar a la voz del profeta. El pueblo tenía que reaccionar y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Ageo, como ya nos dimos cuenta, también es mencionado en el libro de Esdras. Este hombre, hermano, que comenzó a hablar después del exilio, después del regreso del pueblo que estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Este hombre comenzó a hablarles.
Ageo, hermano, se encuentra en el libro de Esdras también. Eh, el sacerdote que supervisó la obra de reconstrucción del templo. Esdras capítulo 5, verso 1 al 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y de Yeshua, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esdras 6:14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. En aquel tiempo, hermano, estos hombres se dedicaron a trabajar en la reconstrucción del templo. Se dedicaron a trabajar en la reconstrucción de la casa de Dios. Nos encontramos con Ageo, con Zacarías y con Esdras, un sacerdote, hermano, que estuvo a cargo de supervisar la obra en el templo de Dios. El nombre de Ageo, hermano, es probablemente en una forma de abreviación de la frase festival a Yahweh. Algunos especulan que él nació en el día de la fiesta principal en Israel. Zorobabel, Josué. Ageo introduce dos figuras de liderazgo en Jerusalén durante estos días difíciles de reconstrucción del templo. Zorobabel era el gobernante de Jerusalén y un descendiente del último gobernador legítimo de Judá, Jeconías. Josué era el sumo sacerdote. La obra comenzó de manera gloriosa y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, hermano, aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. El pueblo estaba reaccionando gracias a que estos hombres tuvieron que anunciarle lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo. El pueblo, hermano, por poner prioridad en sus hogares y el haberse olvidado de la casa de Dios, comenzó a tener ciertos padecimientos que acabamos de nombrar hace un momento. La gente trabajaba y dice la palabra del Señor que sembraban mucho, recogían poco. Comían y no se saciaban, bebían y no quedaban satisfechos. Se ponían vestido, pero no se calentaban. Trabajaban su jornal, pero así como recibían su jornal, lo perdían, dice la palabra de Dios, que se iba en saco roto. ¿Cuánta gente ha experimentado esto? No en aquel tiempo solamente, sino en este tiempo también. Aquellas personas que no les gusta desprenderse para la casa de Dios. Aquellas personas que no les gusta desprenderse para lo que va a acontecer en el templo, en la casa de Dios, en la iglesia. Hay gente que está padeciendo y entre más padece, menos le gusta dar a la casa de Dios. La siembra y la cosecha, hermano, es algo importante. Y eso es, hermano, desde el principio. Desde la fundación del mundo, Dios lo estableció. Hay que sembrar para poder recoger. ¿Cuántas veces hay gente que recibe el salario y cuando recibe el salario ya lo debe todo? Tenemos que poner, hermano, las prioridades y una de las prioridades es nuestro Dios.
Una de las prioridades es también la casa de Dios. Todo esto estaba padeciendo el templo, pero venía algo, hermano, algo glorioso, donde terminaron la reconstrucción del templo. Estos hombres, hermano, terminaron la reconstrucción de la casa de Dios. A pesar de el comienzo glorioso, después de 2 años, la obra se había detenido, hermano. Había un desaliento. De pronto se descarriló, hermano, esto que estaban haciendo estos hombres. Se desenfocaron. Cuando Ageo profetizó, los cimientos del templo fueron echados y el altar fue reconstruido, pero el templo aún no estaba terminado, no estaba reconstruido, hermano. Hay algo importante, hermano, que estaba haciendo este hombre, alentando al pueblo y alertando al pueblo también, porque estaban dejando, hermano, esto para después. Ellos mismos decían, no ha llegado el tiempo. Cuando el profeta, hermano, les anunció que la casa del Señor estaba desolada, estaba en el olvido, nos damos cuenta cómo Esdras, cómo Zorobabel también, hermano, entra en acción. Prestaron sus oídos a la voz del profeta. Venían, hermano, la gente venía de 70 años de esclavitud y lo que ellos querían es tener un lugar reconfortable para vivir, para descansar, y eso es bueno. Pues se olvidaron de la casa de Dios. Vamos a continuar, hermano, en un siguiente video hablando acerca del profeta Ageo y de cómo el Señor, cómo Dios hace una promesa grande para el pueblo, cómo Dios hace una promesa grande para el pueblo de Dios, un acontecimiento que iba a ser muy diferente, hermano, ahora en la reconstrucción del templo, para que esa gente pudiera vivirla. Damos gracias a Dios por la vida de este profeta, que hasta el día de hoy nos sigue enseñando que la casa de Dios es importante, que la casa de Dios también debe ser parte de nuestras prioridades. Que Dios les bendiga grandemente. Les mandamos un saludo.